Continuamos con nuestra única emisión de este sábado y seguimos escuchando el análisis en Panorama Político. El Ministerio Público ha sido liderado por mujeres en 3 ocasiones. En la primera lo hizo María Encarnación Mejía García interinamente del 11 de junio de 2010 al 9 de diciembre del mismo año, cuando fue sustituida por Claudia Paz y Paz, la primera mujer electa en ocupar el cargo. Lo hizo en el periodo de diciembre de 2010 a mayo de 2014. Posteriormente lo hizo la actual fiscal general Telma Aldana, quien tomó posesión en mayo último, tercera mujer en el puesto, segunda por elección. Seguimos en Panorama Político conversando con los miembros de la redacción del noticiero Guatevisión del área política. El Tribunal Supremo Electoral tomó una decisión que podría afectar importantemente el curso de las elecciones. Carolina Leverón, cuéntenos cómo es que va a afectar en la elección esta decisión de los acarreados que se han hablado. Así es, Soto. Primero te comento y le comento a los ciudadanos que la decisión del Tribunal Supremo Electoral de esta semana fue suspender un párrafo del artículo 5 del reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos que prohíbe a los ciudadanos que en los últimos años se han cambiado de residencia electoral de un municipio a otro, actualicen sus datos. Esto para evitar que se dé el tipo de acarreos en este momento para empadronar a ciudadanos en las diferentes sedes del Tribunal Supremo Electoral y que voten en un municipio donde no residen el día de las elecciones. Carol, hemos usado mucho el término acarreos, pero a veces la gente puede pensar que es el día de las elecciones y no es así, ¿verdad? Así es. Primero es el acarreo que realizan algunas organizaciones políticas de personas para que los ciudadanos se empadronen. Esto aunque no sea dentro de su misma jurisdicción. Este es un mecanismo que han utilizado algunos partidos políticos previo a elecciones y el día de las elecciones. Lo que busca es evitar que el día de las elecciones también se den estos acarreos y que de alguna forma esto cree conflicto en la ciudadanía, que vea a personas que no son de su municipio votando dentro de su municipio. Entonces es un poco esto, evitar que desde ya que el día de las elecciones se genere este conflicto. Que al final pareciera una práctica común dentro de los partidos políticos y que garantiza, digamos, algún nivel de caudillismo dentro de ellos. ¿Qué nos dicen los partidos? Consultamos a algunos dirigentes políticos, Lourdes. Consultamos a algunos diputados dentro del Congreso que al final pues son representantes de estas agrupaciones políticas y ellos lo califican como algo positivo. O sea, están de acuerdo con la decisión que tomó el Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, por ejemplo, Roberto Alejos menciona que considera la decisión ya está tomada un poco tarde, precisamente porque no estamos hablando del acarreo a la hora de votar, sino del empadronamiento. Entonces, por ejemplo, personas o instituciones, organizaciones que ya tienen cierto nivel de experiencia en este acarreo, ya realizaron los movimientos que tenían que haber hecho. Entonces, digamos que esperamos que sí se logre evitar en cierto nivel, pero por ejemplo, Mario Taracena habla de que el modus Medrano, por ejemplo, ya tiene cierto nivel de práctica del acarreo, entonces probablemente él ya empadronó en Chinautla a las personas que él tenía que haber empadronado y que le garantizaban, por ejemplo, una reelección en la alcaldía. Que al final el modelo es esencialmente el alcalde logra cooptar, atraer gente que no necesariamente es del municipio para luego irse a, ¿cómo decirlo de una manera justa? Mercadear con un candidato presidencial. Exacto, mercadear precisamente, porque el candidato se convierte al final en un producto atractivo para los partidos políticos. Es decir, yo puedo garantizarle a un partido político que detrás de mí hay 400,000, 500,000 personas que tal vez no son, por ejemplo, de Chinautla, pero que yo las puedo empadronar en Chinautla y que van a votar por mí. Y si el partido adquiere este producto, pues se garantiza también que para otros puestos también van a tener el voto de estas otras 500,000 personas, por ejemplo. Miguel, tristemente hablamos de política, acarreos, productos. ¿Qué recoges de la gente con la que hablamos en esta línea de pensamiento? Bueno, lamentablemente nos hemos convertido en un mercado para los políticos. Somos una especie de producto al que se tiene que conquistar para poder, somos un vehículo, digamos, para poder llevar al poder a estas personas que pretenden llegar a la presidencia. ¿Y cómo lo logran? Haciendo estudios. Nosotros somos objeto de estudios constantemente por medio de empresas que determinan cuáles son las necesidades
de lugares específicos y de acuerdo a esas necesidades los políticos locales o los presidenciables llegan con ofertas políticas. Entonces nosotros debemos exigir, al final de cuentas, como lo menciona Gerson Sotomayor, debemos exigir que sean transparentes estas propuestas. Miguel, hablabas, perdón, al principio de un péndulo, de que los temas se movían de la seguridad y ahora probablemente la campaña va a tener que ver con el tema social. Siguiendo esa lógica, ¿tienen más posibilidades partidos como Líder, UNE o la opción que se vaya a juntar con Alfonso Portillo versus partidos como el de Alejandro Sinibaldi, del Partido Patriota, o la candidatura de Roberto González Díaz Durán? Lo que sucede es que se dio un fenómeno a partir del gobierno de Álvaro Colón. Se instauran los programas sociales y luego estos programas sociales se vuelven clientelares. Entonces, a partir de ahí, los partidos políticos se dan cuenta que esto les genera un caudal de votos y entonces en esta campaña electoral todos se vuelcan a promocionar los programas sociales en el área rural y ahora también en el área urbana, que antes apelaba por ejemplo por seguridad, por infraestructura y por otros temas que aquejaban a una población urbana. Pero ahora también se están volcando al tema de las bolsas seguras o de los bonos escolares y entonces la campaña electoral se va a fijar en torno a los programas sociales. Y también el Partido Patriota, que su discurso ha sido de seguridad y apela a un voto urbano, en estas elecciones también se va a inmiscuir en el tema de los programas sociales. Debemos terminar este bloque de Panorama Político. Cuando regresemos vamos a presentar las conclusiones de todo lo que hemos reporteado a lo largo de esta semana. Volvemos en unos minutos. Un estudio elaborado por Mirador Electoral señaló que la mayoría de los conflictos postelectorales en las últimas 2 elecciones generales fueron por inconformidades en los resultados electorales, la mayoría en reelecciones de alcaldes. Guatemala ocupó el puesto 1 con 3 municipios en riesgo extremo por violencia política en 2011. Es momento de nuestra segunda pausa y al regresar continuamos con este importante análisis.